Gracias. Voy a acomodar esto. Sí, gracias. Hola, ¿cómo están? Espero que tengo todo aquí. ¿Listo? ¿Funciona? Sí funciona. ¿Está haciendo otro también? No. Creo que esto es para seguir la siguiente slide. Muy bien. Bueno, les agradezco mucho por estar en este evento. Es de verdad un gusto enorme. Es muy emocionante poder hablar sobre estas cuestiones fuera del entorno usuario, que son las redes sociales, incluso fuera del entorno dando asesorías. Entonces, de nuevo, de verdad, muchas gracias por la y espero que les guste. Bueno, pues estudio nutrición o cualquier otra carrera, pues parte de lo que se hace es involucra leer un montón de información y memorizarla. Participar a lo mejor en procesos que involucran utilizar esta información, como escribir ensayos, hacer una presentación, realizar algún proyecto o practicar ciertos procedimientos, presentar y aprobar exámenes, presentar una tesis, que pues requiere una inversión fuerte de tiempo, esfuerzo, sangre, lágrimas y demás. Y pues, desde luego, todo eso es muy importante, muy importante. Les ayuda a conocer y emplear terminología, conceptos o procesos, y es fundamental. No se puede hacer mucho si no se sabe lo que es un carbohidrato, por ejemplo, o cómo se realiza un diagnóstico de prediabetes, por ejemplo. Pero el terreno de la prevención de enfermedades crónicas o incluso en los tratamientos, tiene que haber ciertas dificultades en la aplicación de estos conceptos, ¿no? De todo lo aprendido en la carrera. Vamos a poner un ejemplo. Llega una persona al consultorio con el nutriólogo. ¿Qué tal pase? ¿Cómo están? Buenas tardes. Siéntese, por favor. ¿En qué le puedo servir? Oye, pues fíjate que el médico me dijo que viniera contigo. Me mandó a hacer unos exámenes. Salió que tengo el azúcar alta, colesterol alto, triglicéridos elevados. El peso ya me está dando algunas dificultades para moverme, me duele la rodilla, etc. ¿No? Está bien, está. Una situación que pues, es lamentablemente típica en una persona en la que tiene edad, ¿o no? Entonces, bueno, le sigue diciendo, el doctor me dijo que tengo que cambiar hábitos de alimentación, y pues que tengo que hacer ejercicio, y pues por eso ¿no? Primero me pide por el médico, hizo lo correcto, le digo al nutriólogo, no se adjudica responsabilidades que no le corresponden, eso siempre pasa, ¿verdad? Los médicos no hacen el nutricionismo profesional en temas que le competen al nutriólogo. Me acuerdo de un traumatólogo que me recomendó el libro Cerebro de Palo. Y yo así de cállate, por favor. Estás aquí para una consulta de traumatología, si eres traumatólogo, sabes sobre eso. Lo que diga sobre el cerebro de Palo sale sobrado. Pueden no representar a todos los médicos. Además, no atendió mi caso adecuadamente, fui al centro, lo atendió de manera adecuada. ¿Hay médicos aquí? ¿Algún médico? Bueno, muchas gracias por su enorme e importante labor, de verdad. Muchas gracias. Sobre todo los que reconocen sus limitaciones y derivan con el profesional adecuado, como es el caso. De verdad, muchas gracias. Volviendo al caso del nutriólogo con su paciente, el paciente que viene por hiperglicemia, hipercolesterolemia, dislipidemias y demás. Claro que sí, le explico la situación, claro que sí, lo entiendo perfectamente, no se preocupen, padres, suben al InBody, o simple aparato de bioimpedancia, que por cierto
tienden a ser imprecisos, dado como muchas variables pueden afectar el resultado, y luego ahí los pacientes están traumando porque dice la cosa que subió 1% de grasa corporal. No. Cuando la cosa es un aparato que sopla el viento y ya te arroja un resultado diferente. Y entonces, lo estamos diciendo que aparte todos los nutrientes tienen estos aparatos, entonces yo también tengo que tener. Compremos el más avanzado. Compremos el más básico, para que queremos hacernos. O pueden decir, no, yo no necesito eso, yo tengo certificación ISAC, nivel 2. No necesito esos aparatos. Aparte de que si me veo más profesional, pues estoy ahí pellizcando pieles profesionalmente. De una forma u otra le toman sus datos antropométricos al paciente, ¿verdad? Luego algunos van a dedicar más tiempo a conocer al paciente respecto a su contexto, su problemática específica, tal vez se quieren decir un poquito más en cómo es su diario acontecer, sus horarios de trabajo, algunos hasta sus gustos de comida, etc. Esto puede variar dependiendo de qué tanto quieren emplear tiempo en esa parte. Y pues al final de la consulta le dicen, ya le van a mandar sus indicaciones por correo. Se toman su valiosísimo, porque es valiosísimo, tiempo y esfuerzo en realizar las indicaciones, la dieta, tomando en cuenta el contexto del paciente, de la persona y demás. ¿Se nota? Y en muchas ocasiones pues van así, o las siguen por un periodo de tiempo hasta que dejan de seguirlas. Y si acaso regresan a consulta, se convierte en un ciclo medio vicioso de el paciente entiende que tiene problemas, intenta seguir las indicaciones, hasta que de nuevo deja de seguirlas, y así ad infinito. No estoy diciendo que en todos los casos, pero tiende a suceder así. Entonces, claramente es el problema es el paciente, ¿no? Uno trata hasta de ponerle cosas que le gustan, trata de saber cómo es su vida, su diario acontecer. Además trata de que lo que le indicaron sea considerando sus particularidades. Todo este esfuerzo, en muchos casos, o en algunos casos, para que el paciente no sea consistente y eventualmente abandone el tratamiento con las indicaciones. Pero pues claramente el paciente es el problema. ¿Por qué habla por ahí oculto? A ver, vamos a revisar las indicaciones que le dieron al paciente. Evitar el consumo de bebidas light. Si lo ponen así de manera más amable. Otros, prohibido, ¿verdad? ¿Y esto por qué? Bueno, es que ya se sabe, ¿verdad? Estos refrescos no contienen calorías. Técnicamente sí contienen, pero contienen tan pocas que prácticamente no tienen. Y entonces prácticamente no contribuyen directamente al balance energético del paciente. Pero de todas formas, el Nutri no lo recomienda porque se basa en la evidencia científica para no recomendarlos. En estudios de papers que después de tener conocimiento de ellos y leerlos, concluye el Nutri que el consumo de refrescos light no es recomendable para el paciente. Pero será suficiente que la recomendación esté basada en evidencia científica, basada en evidencia científica. Me gustaría escuchar eso en redes sociales. O será también muy necesario que las indicaciones del Nutri se realicen a partir de una correcta interpretación de esta evidencia científica. ¿Qué coincidencia? Justo el tema del cual se trata esta exposición. Este es el Nutri. Pero lo que sería el título. No. ¿Qué está sucediendo? Está yendo para atrás, no para adelante. Ahí está. La importancia de correctamente interpretar información científica y sus implicaciones en la práctica profesional de la nutrición. Y es que no solo es importante saber consultar y leer información científica en torno a la nutrición, sino también, y considero aún más importante,
es saber interpretarla correctamente. Vamos a ver. Aquí está la evidencia científica en la que se basa el nutriólogo para dar esta recomendación para evitar riesgos raíz. Voy a usar el láser. Diet soda intake at risk of incident metabolic syndrome and type 2 diabetes, the multi-ethnic study of atherosclerosis, MACE. El consumo de refrescos de dieta y el riesgo de surgimiento de nuevos casos de síndrome metabólico, y diabetes tipo 2 en el estudio multiétnico de aterosclerosis. Un estudio con una muestra muy grande de personas que participaron en este estudio, casi 7,000 participantes. 7 años duró el estudio. No eran personas ya con aterosclerosis, sino fue un estudio para recopilar datos sobre el surgimiento de esta enfermedad y otras enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 o el síndrome metabólico. ¿Y qué encontró este estudio? ¿Usted encontró? Aquí está lo que encontró el estudio, ¿ya lo había puesto? Bueno, pues encontró que la gente que tomaba refresco de dieta diario tenía un 67% más de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y un 36% más de desarrollar síndrome metabólico. Ese término paraguas que se dice mucho por ahí, porque será muy síndrome y definitivamente muy metabólico. Ahí está, ¿no? La evidencia es clara. Y científica, ¿no? Por tanto, como un nutriólogo al decirle al paciente justo que viene con azúcar alta y sobrepeso, que tome este veneno, los refrescos light, cuando hay estudios que asocian el consumo de estas bebidas con obesidad, con diabetes tipo 2, sería una barbaridad, sacrilegio, una irresponsabilidad. Quieren darle la mejor salud al paciente como profesionales, no mantener o empeorar su condición actual de sobrepeso ni empeorar sus marcadores laboratorios, ¿verdad? Pero ¿es realmente clara esta evidencia? Definitivamente es evidencia científica, ¿verdad? Y el autor está basándose en esta evidencia para dar su indicación al paciente, en esta o estudios similares, pero la estará interpretando correctamente. Lo vamos a analizar. Lo primero sería investigar qué tipo de estudio es el MES, ¿verdad? Y para ello podemos irnos al apartado de la metodología del estudio. BASE is a population-based study of 6,814 Caucasian, African American, Hispanic, and Chinese adults aged 45 to 54 years. Vamos a ver la traducción. Bueno, es un estudio poblacional basado en 6,814 personas de diferentes etnias, orígenes, entre los 45 y 84 años. Es un estudio poblacional. Ahora, ¿cómo se obtuvieron los datos respecto al refresco light o de dieta? Es así, con un cuestionario de alimentación. Antes de empezar el estudio, van con la persona y le hicieron un cuestionario para saber más o menos ahí qué es lo que comía o bebía. Y luego cada cierto tiempo se hacía eso de inicio, y luego cada cierto tiempo tomaban datos biométricos al pasar el tiempo para monitorear a estas personas. Esto quiere decir que el estudio MESA es un estudio observacional. Observas a la población, en algunos estudios intervienes, pero en este es sin intervenir, simplemente observas. ¿Qué significa eso? Que los
investigadores observaron un grupo de personas a lo largo del tiempo, sin intervenir, y les hacían preguntas para obtener datos cada cierto tiempo. Fueron, por ejemplo, no sé, hago una pausa. Fueron con Don Jacinto, por ejemplo, 73 años, sedentario, según datos antropográficos sobre científicos. Creo que no voy a terminar eso. Va con Don Jacinto. ¿Qué tal? Buenas tardes, Don Jacinto. Buenas tardes, ¿cómo viene el estudio? Así es, tío. Oiga, y tomó refresco, usted toma refresco, ¿eh? Sí, lo que sí. ¿Cuánto toma aproximadamente? Caray, pues yo creo que como dos. ¿Dos qué? ¿2 litros? ¿2 latas? ¡Marta! ¡Marta! ¿Qué pasó? Pregunta, joven, ¿cuánto tuvo? Ay, lo que toma, muchacho. Como 2 litros diarios de coca esto. Además, ni quiere hacer ejercicio. Pues ya, ¿cómo hice? Ni hace nada, viejo. Nada más se la pasa ahí comiendo puro chicharrón y viendo el fútbol. Le escondo los gancitos y va a la tienda a comprarse más. Le digo todos los días que tiene que hacer ejercicio. Y ni para levantarse del sillón todo el día. No, joven, yo ya estoy harta, parece niño chiquito. Muy bien, Lucasito. Si nos permite, vamos a tomar unas muestras de sangre para ver cómo va. Ya después, pasa el tiempo, ya se toman las muestras, dado la metodología del estudio. Sí, ya te dijo. Y Don Jacinto, resulta que conforme pasa el estudio, pues ya desarrolla, o a través de los exámenes que le hacen, ya desarrolló diabetes tipo 2. Mientras tanto, otra persona de ese mismo día, mientras están recopilando datos, está con Don Tomás, involucrado en el mismo estudio. A ver, Don Tomás, ¿usted toma refresco light? ¿Refresco? No, mijo, aquí no se toman esas porquerías. Eso es veneno. Veneno puro. Puro agua. Aquí tomamos puro agüita. Somos bien deportistas, mi vieja y yo. Yo corrí 5 kilómetros en la mañana. Bueno, hoy fueron 10 kilómetros porque les soy sincero. Ayer pequé y me comí una comida chatarra. Y pues como castigo, pues otros 5 kilómetros más. Porque tiene que haber disciplina, mijo. ¿Verdad? Si no, pues ¿cómo puede uno lograr salud? Así me inculcaban desde joven, desde chiquito. Mi mamá me decía que toda esa comida era basura y nos pegaban unas regañadas y nos descubría comiendo alguna de esas cosas cochinadas. Bien, don Tomás. Bueno, vamos a ya después, más adelante le hacen sus estudios. Y pues, bueno, don Tomás sale con mejores marcadores de salud, ¿verdad? No tiene diabetes tipo 2, etc. Y así, en este estudio hay muchos Don Jacintos y Don Tomáses, de diferentes edades y demás, con distintos contextos, hábitos, etnias, etc., dados los parámetros del estudio. Algunos de los participantes durante el estudio observacional no desarrollan diabetes tipo 2, algunos participantes del estudio, ¿verdad? Como un Jacinto. Y hay personas como un Tomás que no desarrollan estas cosas. Entonces, estoy siendo muy redundante aquí en esto. Pero bueno, ya saben cómo se hizo el estudio, ya saben la metodología del estudio. Se recopiló con unas personas, se les preguntó una vez qué era lo que comían,
y después se les fue revisando cada cierto tiempo, se les tomaban datos biométricos. Ahora que ya conocen más sobre la metodología del estudio, se podría concluir que los refrescos light causan diabetes tipo 2 o causan enfermedades crónicas. No. ¿No? ¿Por qué no? Pues, el estudio nos dijo qué pasaría si los racitos dejaron el refresco light, pero seguían comiendo chicharrón y viendo fútbol todo el día. No, porque en ese estudio no se intervino, no se aisló la variable del consumo de refresco light. Tampoco nos dijo el estudio qué pasaría si Don Tomás empezaba a tomar refresco light, pero seguía corriendo sus 5 o 10 kilómetros diarios. O sea, tampoco nos dice. Por la misma razón, no se intervino, solo se observó. Tampoco se aisló la variable del consumo de refresco light. Es por eso que ni los investigadores ni nosotros podemos saber a partir de esta metodología y datos del estudio si los jacintos desarrollan diabetes por culpa del refresco light o por culpa de otros factores. No sé, comían chicharrón y gancitos en exceso y no se levantaban del sillón, por ejemplo, etcétera, un montón de etcéteras. Que por cierto, todos esos factores se llaman factores de confusión. Simplemente no podemos saberlo con este estudio. Lo más probable que esté sucediendo es que los jacintos del estudio, que ya tienen de base un montón de hábitos negativos y una composición corporal, por así decirlo, riesgosa, recurren a refrescos light en lugar de los refrescos regulares para tratar de hacer algunos cambios favorables en su dieta y hábitos. O sea, no es que estén fregados porque toman refresco light y ya están fregados y buscan alguna solución. A eso se le llama causalidad inversa. Por todo esto, lo único que puede decirse es que hay una correlación o asociación entre el consumo de refrescos light y el desarrollo de enfermedades crónicas. No nos dice que el refresco light cause enfermedades crónicas. Es más, el propio estudio lo dice. Although these observational data cannot establish causality, o sea, a pesar de que estos datos no pueden establecer causalidad, la verdad sí es muy importante, pero sí ya sabemos que puede ser importante por cuestión de ciencia, de datos en general, ¿verdad? Y es que no es que el estudio esté mal en sí, es que la propia metodología y el alcance del estudio no nos permite saber si los refrescos en sí son causantes de enfermedades crónicas. Se les hizo un solo cuestionario de alimentación, entonces nos permiten descubrir asociaciones, que es importante descubrir asociaciones, pero no causas. Y así hay otros ejemplos que muestran cómo una asociación o cómo si algo está asociado no implica causa, no implica causalidad. Existe un gráfico muy interesante. Es este. ¿Alguien ya ha visto esto? Levanta la mano. ¿Quién ha visto esto? ¡Eh! Aquí tenemos. Quiero hablar así, luego. Aquí tenemos evidencia fehaciente. Miren nada más. Ataques de tiburones y venta de helado. ¿Sí? Aquí podemos catalogar en azul como la venta de helados y aquí podemos ver los ataques de tiburones en rojo. Helado, tiburón. Conforme pasa el año, podemos ver algo muy interesante: una asociación, una correlación entre el consumo las ventas de helado y los ataques de tiburones. ¿Qué está pasando? Según esta información real y científica, es real, se puede observar una asociación o correlación entre el número de helados vendidos y el número de ataques de tiburones. A mayor número de helados vendidos, mayores los ataques de tiburones. ¿Vas a comprar helado? Piénsalo 2 veces si quieres conservar tus extremidades. Obviamente sería una barbaridad recomendar comprarse un helado, ¿verdad? Porque dado que esta información científica
pues muestra una asociación entre el consumo de helado y el ataque de tiburones. No queremos que nos ataque un tiburón. Pero pues, no es que las ventas de helado causen ataques de tiburones, ¿verdad? Es absurdo. Que haya una correlación entre los datos no quiere decir que la venta de helado cause ataques de tiburones, ¿verdad? ¿Se entiende? Correlación o asociación no implica causalidad. O sea, que el hecho de que dos cosas estén correlacionadas no quiere decir que una esté causando la otra. Ya. De vuelta al estudio Mesa. La galera para la puerta. De vuelta al estudio Mesa. Ok, Luis, pero sí está bien, pero no sé, hay tantos factores de confusión. ¿Cómo puede estar tan seguro de que los refrescos light no tuvieron nada que ver con la aparición de enfermedades crónicas? ¿Cómo, Luis? Dime. Bueno, pues para responder esa pregunta necesitamos entender esto. Pirámide. Hay diferentes presentaciones, se lo nombra de diferentes formas, pero eso, la pirámide de la evidencia científica. ¿Okay? Abajo, en la base, tenemos opinión de expertos. Por ejemplo, la recomendación, por ejemplo, del traumatólogo de leer el libro Cerebro de Pan no estaría ni aquí, estaría más abajo, porque no es un experto tampoco en nutrición, no es un experto, podría estar aquí, ¿verdad? Ahora, ¿dónde está el estudio Mesa? ¿Dónde se ubica en esta? ¿Alguien puede decirme dónde se ubica? Aquí está. No lo ubica un poquito más, pero tiende a ser así. No siempre son exactos, tiende a ser, ¿verdad? Entonces, aquí está. Estudios observacionales. Eso quiere decir que no importa, que no tenga relevancia, no, pero aquí está. Está abajo de lo que le llaman revisiones sistemáticas, metaanálisis y ensayos controlados aleatorizados. Esos son la punta de la pirámide. O están en la cerca de la cima o en la punta de la pirámide. ¿Okay? Y esto es porque, entre otras cosas, un montón de otras cosas, las revisiones sistemáticas y metaanálisis consideran varios estudios para llegar a una conclusión, no uno solo. Y las revisiones sistemáticas y metaanálisis pueden consistir idealmente de estos estudios, de ensayos del mejor tipo de estudio con mejores sistemas de control, que son los ensayos de control aleatorizados, que son el estándar más alto en metodología y control de variables, control de factores de confusión, como los factores de confusión que vimos aquí en los estudios observacionales. Si están bien diseñados, si no están bien diseñados también puede haber, pero pues, si están bien diseñados, sí. Esto desde luego, en jerarquía y relevancia superior, estos de aquí son superiores a un estudio observacional como el MESA. Idealmente, buscaríamos una revisión sistemática o metaanálisis que consiste en puros ensayos de control aleatorizados en humanos. Tiende a ser un poquito más complicado en humanos porque no nada más nos basamos en eso. Puede ser estudios observacionales muy bien diseñados y con mucho cuidado de que no haya tanto factor de confusión. Pero idealmente sería eso. Y para el tema, volviendo a este asunto, ¿cómo sabes, Luis? ¿Cómo? Para el tema de las bebidas no calóricas. Pues tenemos justo eso. The effect of non-nutritive sweetened beverages on postprandial glycemic and endocrine responses, a systematic review, revisión sistemática, and network meta-analysis. Meta-análisis y una revisión sistemática respecto específicamente a ese tema de las bebidas no calóricas. ¿Es la traducción o no? Sí, esa. Entonces, esto sería de lo mejor que podamos encontrar para buscar conclusiones más sólidas.
En este tipo de estudios en general son un montón de estudios, agarraron a participantes, los dividieron en dos grupos idénticos. A un grupo les dieron bebidas no calóricas y al otro les dieron agua. ¿Y qué encontraron en las conclusiones de prácticamente todos esos estudios? Son muy similares. ¿Dónde está aquí está. Concluyeron que, o se encontró que la respuesta de glucosa después de comer postprandial, la respuesta de insulina, la respuesta hormonal, incluso en el hambre de ingerir bebidas light, es prácticamente similar al agua solar. El Nutri, ustedes no, pero está indicando al paciente que evite una agüita con gas que sabe rico y que en términos prácticos es inocua como el agua sola. Citando a Arias Terrón, no lo digo yo, lo dice la ciencia, correctamente. Vamos a ver ahora qué otra indicación le dejó al pobre paciente. Nada de embutidos. Eso suena sensato, ¿no? Porque el Nutri ya está actualizado y sabe, por el anuncio de la Organización Mundial de la Salud, respecto a las carnes procesadas, entre las carnes procesadas van los embutidos, son cancerígenas. Están clasificadas como grupo 1 en la IARC, que es el grupo que estudia asuntos relacionados con cáncer de la OMS, la International Agency for Research on Cancer, o la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer. Entonces la IARC clasificó a las carnes procesadas o embutidos en el grupo 1. ¿Verdad? En ese grupo 1 de la IARC también están nada más y nada menos que el tabaco y el alcohol. Dos de las sustancias más cancerígenas que existen, ¿verdad? Dentro del contexto de humanos. Y hay cosas más cancerígenas, no sé, estar cerca del Chernobyl, no lo sé, pero tabaco y alcohol. Y eso no puede ser cierto, tal vez los encabezados están exagerando. Como profesional de la salud, debo investigar más allá de las notas periodísticas. Pero efectivamente te metes al sitio oficial y ahí está. Este pedacito aquí está ¿qué es esto? Un tocino. Ahí está el jabón, las carnes procesadas. Hablando del cigarro y el alcohol. Y pues, claro, como profesional de la salud informado, basado en evidencia, decides nunca más dar carnes procesadas o jabón en tus planes de rehabilitación, porque pues, no quieres ser responsable de ocasionar ahí un cáncer a tus pacientes. Si no estás ahí poniendo unas fumadas, literalmente fumadas, en tus planes de alimentación, pues obvio, dada la información que tenemos, tampoco vas a andar ahí poniendo un jabón de pavo cancerígeno, ¿verdad? La cosa es que la IARC, yo creo que le encanta complicar la manera en que comunica estas cosas, de forma que hasta para profesionales puede ser difícil entender lo que realmente quiere decir esta clasificación. Está en el grupo 1 de la IARC. No quiere decir que si tu consumo de lo que esté, que lo que sea que consumes de ahí, lo consumes y ya te va a dar cáncer. No es así. Quiere decir, está en ese peldaño, quiere decir que hay suficiente evidencia científica sólida para asegurar que puede dar cáncer. Pero no te dice cuánto aumenta el riesgo de que desarrolles cáncer. Vamos a revisarlo más a fondo. Entonces, ¿cuánto aumenta el consumo de embutidos el riesgo de contraer cáncer? Se habla específicamente de cáncer colorectal, porque prácticamente no afecta los embutidos al desarrollo de otros tipos de cáncer, según la evidencia actual. Es importante hablar en esos términos, ¿verdad? Bueno, pues ya digo mi espanto. Madre Santísima, si investigamos podemos encontrar que consumir alrededor de 50 gramos de embutidos diariamente por el resto de tu vida
aumentas tu riesgo de padecer cáncer colorectal un 18%. Si es arriba de 50 gramos, el riesgo no es lineal, tiende a quedarse más o menos ahí por alrededor del 18%, ya arriba de los 50 gramos. Pero 18% es un montón, ¿no? Bueno, antes de impactarnos por este número, debemos preguntarnos primero, ¿de dónde sale? 18% de incremento respecto a qué? Bueno, pues respecto al riesgo base poblacional de padecer cáncer colorectal, ¿verdad? Que es del 4% aproximadamente. Es decir, comas o no embutidos, tu riesgo base de padecer cáncer colorectal es de cerca de un 4%, más o menos. Pero, si comes embutidos, alrededor de 50 gramos diarios, más o menos, diariamente por el resto de tu vida, ese riesgo aumenta o tiende a aumentar un 18%. Entonces, es 4% de riesgo base más 18, pues 22, ¿verdad? No, pues así. Porque así no se hace la suma, se aumenta un 18% a ese 4% base. Es decir, 4 por 1.18 aumenta a 4.7% el riesgo. Es decir, que el aumento del riesgo en términos absolutos es de un 0.7%. Pasamos de impactarnos por un número que es el riesgo relativo, que es el 18%, a encontrar el riesgo absoluto individual que tiende a ser alrededor del 4.7%. Ya no suena tan espantoso, ¿verdad? Pero Luis, de todas formas lo aumenta. Entonces, no es tan espantoso, pero de todas formas, ahí hay un tema, ¿no? Pero hay que ver esto, hay factores en el estilo de vida de la persona que reducen significativamente, más que simplemente dejar los embutidos, el riesgo base poblacional. De este lado tenemos una persona que, digamos, es más o menos esta cifra, dependiendo de la persona, consume habitualmente carnes procesadas alrededor de 50 gramos diariamente por el resto de su vida. Bueno, su riesgo aumenta. Su riesgo base o su riesgo, este riesgo aumenta al 4.7% del 4% de las personas de este que es el riesgo base poblacional. ¿Okay? Pero si esta persona realiza actividad física, incluye más fibra en su dieta, fuma menos o deja de fumar, ¿ya me quedan 5 minutos? Bebe menos o no bebe, pues este riesgo pasa a cerca de estas cantidades, 1.6, 2.1%. Y aquí hay un sándwich rico de sabor, aquí no. Aquí simplemente si tú no consumes, si no haces nada de esto y simplemente no consumes embutidos, pues nomás no aumenta el 4.7% y ya. Oye, sería ideal que fuera todo junto y además esto más bajo todavía, pues sí, pero aquí el sándwich se acabó y aquí no. Entonces, por eso volvemos al título de esta ponencia. La importancia de correctamente interpretar la evidencia científica y sus implicaciones en la práctica profesional de la nutrición. ¿Cuáles son las implicaciones de no saber correctamente interpretar información científica? Volviendo al Nutri, a ustedes no, su incorrecta interpretación del estudio MESA, de las declaraciones de la OMS y las clasificaciones de la IARC, lo llevó a dar indicaciones más rígidas que no promueven adherencia y que no necesariamente van a llevar de manera sostenible al paciente hacia una mejor salud. Esa es la implicación en la práctica política.
La implicación de no saber interpretar información científica es que le quitamos posibilidades, herramientas útiles y prácticas al paciente para lograr una mejor salud que es alcanzable y sostenible dentro de su contexto. ¿Se puede hacer todo perfecto? Me encanta decir perfecto entre comillas, y con el menor riesgo posible, sí. ¿Pero a qué costo? Al costo de una adherencia prácticamente nula o una adherencia traumada en detrimento potencial de los aspectos sociales y psicológicos. Además de físicos también, una vez que el paciente rompe con las indicaciones y dice, ya, carajo, todo esto es muy complicado. La implicación de no saber interpretar información científica como profesionales de la salud es que terminamos culpando al paciente por no hacer lo que se tiene que hacer, mientras las indicaciones son innecesariamente rebuscadas y prohibitivas. Saber leer información científica no es lo mismo que saber interpretarla. La evidencia no es para citarla o regurgitarla o repetirla, es para entenderla. Y cuando un profesional de nutrición no solo sabe consultar y leer, sino también sabe correctamente interpretar información científica, tiene la posibilidad de dar mejores indicaciones al paciente, que promueven más adherencia y mejores resultados de salud en paz. Es por todas esas razones que saber hacer esto es tan importante en la práctica profesional de la nutrición. Y ya. Había más cosas, pero me quedaba un poco de entonces. Muy bien, iniciamos con la sesión de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta esta tarde? Me indican nuevamente para que el staff me pueda acercar el micrófono. Acá tenemos adelante. Presente la palabra. Yo no tengo micrófono. Ahora, perdón, si le puedes subir un momento porque no sé. ¿Ya me escuchas? Me encantó tu ponencia, la verdad, de la facilidad de la palabra, me encantó, no fue nada aburrida, fue bastante digerible. Mi pregunta va de acuerdo a la interpretación de los papers y todo lo que estás leyendo. La manera de formar argumentos, cómo lo haces, cómo llegaste a ese punto de hacerlo. Curiosamente, leer muchas horas de videos del Lane Morton. ¿Alguien conoce a Lane Morton? Greg Doucette, en sus tiempos donde no había mucho drama. Es más, Dr. Hitz, ¿alguien conoce a Dr. Hitz? Es un médico que también sabe sobre nutrición. Eso fue la puerta de entrada a entender por qué es importante interpretar información científica. Y eso te lleva a la importancia que es, o lo inmensamente importante que es entender esto. Yo creo que pueden ver, si podemos empezar por un lado, sería el tratar de entender qué significa esto y dónde están ubicados los. Primero, cuando se habla en redes sociales, esta cosa causa, bla, bla, bla. Primero buscar si cita evidencia científica. No la cita, bueno, tenemos manera de saber si esto es cierto o no. Y una vez que, si hay citas, pues hay que meternos y ver, bueno, ¿dónde está este estudio? El azúcar es adictiva, por ejemplo. Fuentes, ahí está. Y te empiezas a ver el estudio, y es un estudio en ratas. Las ratas no son seres humanos, ¿verdad? Y además, lo que me acuerdo de un estudio, por ejemplo, de ese estudio, es que se exhiben comportamientos parecidos a una adicción, pero es por la intermitencia en las que les presentan el azúcar. No saben cuándo se los van a dar y cuando se los quitan no saben cuánto tiempo se los van a quitar. Entonces se exhiben comportamientos similares a una adicción, pero no es por el azúcar en sí, sino por el entorno, por ejemplo. Entonces,
esto, empezar a entender qué es esto, ya te da una mejor idea de... hay un montón de cosas, de hecho iba a dar algo de tiempo para eso, pero si quieres lo podemos incluso platicar más adelante. Pero esto, creo que empezar por entender lo que es la pirámide de evidencia científica es fundamental. A veces los congresos, esta parte de la Organización Mundial de la Salud, una vez que se genera este background, este historial académico-científico, pareciera que a veces se dogmatiza la parte del área médica, incluyendo nutrición y todo, y se va pasando la información porque no hay un criterio inclusive para promocionar. Pero ahora, ¿cómo te respondes ante eso? ¿No? O sea, porque al final pareciera que nos ponemos en la bata y la ignorancia se espuma, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo haces bajar toda esa información sin, o sea, al final al usuario que sería el paciente, ¿no? O el atleta. Qué buena pregunta, no sé. Eso es un mejor expuesto. No lo sé. ¿Qué se puede hacer? Bueno, ya se está. Lo que me gusta de esto es que estos temas ya se están hablando en congresos. Yo creo que el simple hecho de que ya se están hablando en congresos es importante. Pero así, hoy en día vamos a hacerlo, paso uno de eso, pero no tema. Muchas gracias. Gracias. Gracias.